Eviel Pérez, bienvenido nuevamente. Bienvenidos a este ejercicio de rendición de cuentas sobre el estado que guarda la política social del país. A nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, quisiera empezar señalando la importancia de esta comparecencia para analizar las acciones y advertir los pendientes de esta administración en materia de combate a la pobreza, de atención de los sectores más desprotegidos y los avances para garantizar derechos como la educación, la salud, la alimentación, la vivienda, el trabajo y la seguridad social. Frente a ello, nuestra preocupación en advertir un informe más donde el apartado México Incluyente se compone nuevamente de numerosas páginas llenas de numeralia que desafortunadamente no se traducen en mejores resultados respecto a la tarea de disminuir y atender la desigualdad social y abatir las grandes carencias que existen en nuestro país. Consideramos que lo importante no es reportar aproximadamente 100 hojas llenas de cifras, si la cifra que no se reduce es la que contabiliza los más de 55 millones de mexicanos en situación de pobreza, o los más de 11 millones de mexicanos en condición de pobreza extrema. Si la cifra que tampoco se reduce es el 43.7% de los adultos mayores en pobreza multidimensional, o mientras 1 de cada 2 niñas, niños y adolescentes siga siendo pobre, o 1 de cada 9 siga en pobreza extrema. Si las carencias por acceso a servicios básicos en la vivienda y por acceso a la alimentación sigan afectando a 28 millones de personas, o si 70 millones de mexicanos siguen padeciendo la falta de acceso a seguridad social. De nada sirven los datos o insistir en que la Cruzada Nacional contra el Hambre ha sido una operación sin precedentes si persisten las fallas de origen y la falta de una metodología clara para identificar a las personas en las que se concentra, a las personas que se debe de beneficiar, y si los estados en las que se concentra la pobreza extrema siguen cubriendo menos del 40%. Si sigue prevaleciendo la opacidad en el gasto, o si el mismo programa sigue sin construirse con un compromiso real y de largo plazo con los millones que viven con esta carencia básica. Sabemos que ha dicho que es falso que en la presente administración se haya registrado un aumento en los índices de la pobreza. Sin embargo, secretario, los estudios de organismos internacionales que ahí se exhibieron dicen lo contrario. Ahí está el último informe de la CEPAL, en el que México se ubica como el 5º país más pobre de América Latina y el único, junto con Guatemala y Venezuela, donde la pobreza aumentó considerablemente en los últimos años. Sabemos también que ese estudio fue cuestionado por este gobierno federal. Lo cierto es que la pobreza no se elimina ni por decreto, ni modificando o alterando criterios o la propia metodología para medir la evolución de la pobreza. Acción Nacional está consciente que tiene usted apenas un mes de haber asumido el cargo. Frente a su nombramiento, el grupo del PAN en el Senado fue claro en su preocupación respecto a que su designación obedeciera más a un antecedente como operador político electoral. Fuimos puntuales en señalar que el mensaje de este gobierno frente a los siguientes 2 años electorales parecía ser muy claro. No dudarían en hacer uso de la dependencia a su cargo y de los programas sociales con fines electorales. Menciono esto porque tan solo hace unos días en el municipio de Huixquilucan, en el Estado de México, se llevó a cabo la entrega de despensas y de miles de tarjetas bancarias con supuestos apoyos de 2,700 pesos. Una clara muestra del uso que advertimos que podría darse en la secretaría que hoy encabeza a los recursos públicos y a los programas sociales para incidir indebidamente en los próximos procesos electorales. Por ello, secretario, nuevamente el llamado a conducir la política social de este país dentro del marco de la ley. Las carencias y el rezago que padecen millones de mexicanas y mexicanos exigen un comportamiento que sea pegado a derecho
y no responda a otro interés que no sea el de mejorar las condiciones de vida de las familias más vulnerables en nuestro país. Este llamado también lo hago en representación del Estado de Coahuila, otra de las entidades en las que habrá proceso electoral el siguiente año, en la que no faltará la tentación de operar electoralmente a través de programas sociales. Un estado en el que usted sabe, el gobierno estatal incluso se ha endeudado para intercambiar despensas a cambio del voto, aprovechándose de la vulnerabilidad de las familias más desprotegidas en mi estado. Coahuila es un claro ejemplo de que estas prácticas con fines electorales tienen malas consecuencias. En el estado, el porcentaje y el número de personas en situación de pobreza ha aumentado. Tan solo en los últimos 2 años se han sumado 885,800 coahuilenses a la condición de pobreza, en la que ahora vive el 30.02% de la población coahuilense en estos momentos. Lo mismo ocurrió con el caso de la pobreza extrema en Coahuila, que aumentó de 92,700 personas a 109,700 en esta situación, o el índice de vulnerabilidad por ingreso, que incrementó de 699,000 a 710,000 coahuilenses, lo que nos convierte en el tercer estado con mayor población vulnerable por ingresos. Estas cifras colocan a Coahuila dentro de los 5 estados con más altos índices de crecimiento de la pobreza en los últimos 2 años. Lo importante, secretario, es que, como lo hemos venido diciendo, detrás de cada estadística hay rostros de hombres, mujeres, jóvenes, niños que siguen viviendo una vida llena de falta de oportunidades y de carencias. Por eso preocupa que este gobierno siga siendo incapaz de reconocer los errores del pasado, de asumir el tamaño de la crisis, de reconocer que a 4 años de implementar sus programas y sus acciones estelares de combate a la pobreza, las y los mexicanos sigan esperando ese entorno de mayor igualdad a que se ha comprometido esta administración. Frente a ello, la exigencia de los senadores de Acción Nacional de cumplir con su responsabilidad de combatir de manera efectiva la pobreza. Seguiremos siendo vigilantes de la actuación del gobierno federal en esta materia y no dudaremos en acompañar las acciones que sean favorables para abatir las carencias de los mexicanos que viven en la mayor desigualdad. Pero también seremos muy puntuales en señalar y denunciar el mal uso que se le dé a los programas sociales o a las atribuciones que la Secretaría sean ejercidas fuera de la ley. Por lo que no podemos permitir es que en nuestro país se decida aniquilar la verdadera política social para hacer de la pobreza un botín político electoral. Es cuanto, senadora presidente. Bienvenido, secretario. Gracias.